Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros apreciados hermanos y amigos que también están pendientes de las redes sociales, especialmente de Facebook. En esta tarde quisiera tomar el tiempo para poder abrir la Escritura y poder ver en ella algunas cosas muy buenas e importantes para estos momentos en los que necesitamos de la palabra de Dios. Y a la verdad, qué importante es para nosotros poder tomar el tiempo en la Escritura en estos momentos en los que pasamos la mayor parte de él en casa, aquellos que tenemos la dicha de estar aquí en casa, y poder también tomar el tiempo para poder estar con la familia, estar con los hijos, con nuestras esposas, y poder tomar el tiempo también para tener ese altar familiar, cantar con nuestros hijos, orar con ellos. El otro día el domingo estábamos teniendo una pequeña reunión con la familia y nuestra hija decía: y solo nosotros vamos a estar en el culto, ¿por qué tan poquitos? Entonces, son experiencias que estamos viviendo en estos momentos maravillosas, y no dudamos que en esta situación hay un plan de parte de Dios, y Dios es bueno. Y lo mejor de todo esto es que Dios no se equivoca en lo que hace, y Él sabe cómo nos lleva en esta carrera que tenemos por delante. Y en esta ocasión no voy a compartir un mensaje del Evangelio, sino que voy a tener el tiempo para poder iniciar con una meditación de la palabra de Dios, mayormente para nuestros hermanos, pero también para nuestros amigos que quieran seguir el hilo de la palabra de Dios. Y si usted en casa tiene una Biblia y quiere acompañarme para que podamos leerla y estudiarla, quiero animarle para que pueda hacerlo y poder así meditar un poco en lo que la palabra de Dios nos enseña. En esta tarde vamos a pensar en el corazón. Vamos a pensar en el corazón. Y cuando hablo del corazón, no quiero referirme al corazón de carne, como todos normalmente sabemos. Tenemos el corazón de carne, ese músculo hueco y que está ubicado allí en esa cavidad torácica, y que está bombeando la sangre a todo el cuerpo. No quiero referirme a eso, sino que quiero referirme al corazón que Dios ha puesto en cada ser humano. Una definición importante es que el corazón Dios lo define como el asiento de las emociones, pero también el asiento del intelecto y de la voluntad. Entonces, en la mayoría de veces en la palabra de Dios, el corazón se refiere como la parte más íntima del ser humano. Y es interesante notar que la palabra corazón se encuentra 900 veces, quizás un poco más, en la palabra de Dios. Y en esas 900 veces que aparece ahí, únicamente en el Éxodo, capítulo 28, se refiere al corazón de carne que estamos pensando. Pero yo quisiera que miráramos en la palabra de Dios, y mayormente en Proverbios, encontramos 4 corazones. Y quizá una de las cosas que más se ponen un poco constreñidos y nos pone así en zozobra es lo que se alteran nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad cuando escuchamos una noticia, cuando vamos a tomar una decisión, cuando nos dan un aviso. Entonces, ¿por qué esta parte, por qué este asiento de las emociones es tan, pero tan importante?
Y quiero que busquemos la primera cita en Jeremías, el capítulo 17, porque allí Jeremías lo define de la siguiente forma. Quiero que lo conozcamos de cerca, como lo define Jeremías. Jeremías capítulo 17 y el versículo 9 nos dice la palabra de Dios así. Jeremías capítulo 17 y el versículo 9 y 10. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Y hace la pregunta a Jeremías: ¿quién lo conocerá? Pero hay una voz que responde, y esa es la voz de Dios, y dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, esperamos que nuestro Dios pueda ayudarnos en la meditación de su palabra y que pueda guiar nuestra mente para comprender su verdad en este momento de la tarde. Entonces tenemos aquí lo que Jeremías define acerca del corazón. Hablando de este corazón, del asiento de las emociones del ser humano, dice que es engañoso. Y es engañoso más que todas las cosas, pero también dice que es perverso. Y hace una pregunta al final del versículo 9 y él dice: ¿quién lo conocerá? Y hay una voz en el fondo, hay una respuesta que dice: yo, Jehová. Y es interesante notar, amados hermanos y amigos, que muchas veces ese corazón, que es el asiento de las emociones y del intelecto y de la voluntad, cabe mencionar lo que a veces ni nosotros mismos lo conocemos, porque es engañoso, porque la palabra de Dios nos dice que es engañoso. Y dice maravillosamente que solo hay alguien que lo conoce a perfección. Solo hay alguien que lo conoce en toda su magnitud y su profundidad. Y ese alguien se llama Jehová, se llama Dios. Y él dice: yo, Jehová. Y es que no solamente por ser el creador, sino porque él conoce lo más profundo de las intenciones. Pero hay algo más, y ahora quiero que entremos ya en Proverbios, que es ahí donde vamos a tener mayormente nuestra meditación en esta tarde. Proverbios, el capítulo 4 y el versículo 23. Hay un consejo que encontramos aquí en la palabra de Dios, en Proverbios, capítulo 4 y el versículo 23, allá vimos que Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso. Jeremías nos dice que el corazón del hombre es perverso. Pero Jeremías nos da una gran verdad y nos dice que el corazón del hombre únicamente puede ser conocido por el Creador, por ese ser que puede sondear hasta lo más profundo de las intenciones y del intelecto y la voluntad del ser humano. Pero mire lo que dice el proverbista en su capítulo 4 y el versículo 23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y imagínese si el versículo se quedara hasta ahí. Podríamos pensar, bueno, pero ¿por qué debemos guardar tanto el corazón? ¿Por qué debemos tener tanto ese cuidado? Saben, amados hermanos, el corazón, ese asiento de las emociones y del intelecto y de la voluntad, no debe ir más allá de los límites que Dios ha establecido en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces quizá tomamos decisiones no pensando en las consecuencias y no pensando en que este corazón debe tener en nuestras vidas otra actitud? Y eso es lo que vamos a meditar en los minutos que sigue.
Por eso complementa el versículo el proverbista y dice, porque de él mana la vida. Una gran verdad que podemos hacerla nuestra. Ahora, yo quiero que miremos en esta tarde 4 tipos de corazones, y puede ser que hayan más, pero he estado pensando en ellos nada más, porque el otro día estaba hablando con uno de nuestros familiares, y ellos estaban esperando una noticia de algunas pruebas que se estaban haciendo, y ellos decían, bueno, el corazón se nos emociona al escuchar la noticia de lo que vamos a tener como resultado. Entonces yo decía, ¿cuántas veces el corazón trata de poder ir más allá de lo que es en realidad la situación? Y cuántas veces, por no tener un corazón como los que vamos a ver ahora, por no tener un corazón de ese tipo, cuántas veces hacemos cosas y pensamos cosas que no son correctas, y aún más allá de eso, minimizamos lo que es el poder de Dios, lo que es la gracia de Dios y el amor de Dios para con nosotros. Entonces, mire lo que el salmista pidió a Dios en oración. Y solo se lo voy a leer. Dice el Salmo 51, nos dice de la siguiente manera en su capítulo 51 y el versículo 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y para aquellos amigos que están escuchándonos, que están viéndonos, el único que puede cambiar tu corazón, el único que puede cambiar las intenciones de tu corazón y lo más profundo de él es Dios. Y lo puede hacer creando en ti un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo ser. Y si hay alguien en esta tarde que puede vernos y ha comprendido que el único que puede cambiar tu corazón es Dios, tú puedes decirle en oración en esta tarde, Señor, dame un nuevo corazón. Crea en mí un corazón diferente, quizá como lo que vamos a ver ahora mismo. Crea en mí un corazón diferente. Y vamos a empezar a verlo. Probablemente esperemos en el tiempo que podamos verlos todos, pero vamos a ver el primero. 4 tipos de corazones que nos muestra el libro de los Proverbios. Como digo, puede ser que hayan más y si usted puede encontrarlos mucho mejor, pero yo he pensado en estos 4 que, a la verdad, en estas circunstancias que estamos pasando, qué bueno sería que nuestro corazón, ese asiento de las emociones, del intelecto y de la voluntad, pudiera morar en nuestro corazón. Y vamos a ver el primero, y está en Proverbios, el capítulo 14 y el versículo 30. Proverbios, el capítulo 14 y el versículo 30. El primero se llama corazón apacible. Y usted quiere tomar nota, puede hacerlo, o si quiere después tomarse el tiempo para pausar el video y después verlo, es opción suya. Pero la primera cosa que nos dice, un corazón apacible. Y vamos a leer el versículo entonces. Proverbios, el capítulo 14 y el versículo 30. Dice la palabra de Dios así: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Entonces vamos a ver el primero. Ya hemos visto cómo Jeremías define el corazón. Ya hemos visto cómo Jeremías dice quién es el único que puede conocer el corazón del hombre. Pero ya hemos visto la petición de David en el Salmo 51, versículo 10, que dice a Dios como petición, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y ese corazón limpio únicamente puede ser, valga la redundancia, limpiado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él derramó en la cruz del Calvario. Pero aquí tenemos el primero, un corazón apacible.
¿Qué tenemos hoy en día? ¿No tenemos corazones afligidos, hermanos amados? ¿Sabe? Todo el mundo habla en las redes sociales de un solo tema, y es de esta pandemia que estamos viviendo. Todo el mundo habla en los pasillos de esto. Y qué turbación hay en el corazón del hombre. Pero cuando miramos el foco, el creyente como tal, cuando miramos a aquel que ha sido renovado en su corazón, deberíamos de preguntarnos en esta tarde: ¿realmente hay en mí un corazón apacible? Y la versión moderna de la Reina Valera lo define de la siguiente manera: un corazón lleno de tranquilidad. El corazón apacible, un corazón lleno de tranquilidad. ¿Por qué? Porque en esta situación que estamos pasando, no hay nadie mejor para tomar el control, y no hay nadie tan perfecto que nuestro Dios, porque Él es el que conoce el corazón. Y si usted ha estado todos estos días con un corazón turbado, amado hermano, amada hermana, yo sé que duele estar en casa, no poder ver a nuestros hermanos, no poder tener la comunión con ellos, no poder ni siquiera salir a ver a los hermanos más cercanos como vecinos. ¿Sabe? Este es el momento para decirle al Señor: Señor, yo necesito que en mi corazón haya un corazón apacible. Y es el primero que hemos notado. El proverbista está diciendo en el versículo 30, el corazón apacible es vida de la carne. Y yo quiero explicarle aquí, interesante, porque el versículo pudiera decir es vida del alma, pero para el creyente ya el problema del alma ha sido resuelto, y nuestra alma descansa en las manos del Dios vivo y verdadero. El problema hoy por hoy, y el problema mientras estemos de este lado de la gloria, es la carne. Es la carne la que se aflige, es la carne la que se duele, es la carne la que llora, es la carne la que siente el dolor y la angustia de las diversas tribulaciones en esta vida. Por eso el proverbista está diciendo: el corazón apacible es vida de la carne. O que cada uno de nosotros pueda tener en esta tarde esa tranquilidad. Y estaba buscando la definición de la palabra apacible, y tiene que ver con paz, y tiene que ver con momentos en los que hay turbación, haya una paz en el corazón de aquellos que amamos y confiamos en Dios. Y esta palabra apacible la encontramos una vez más en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que el profeta de Dios, Elías, estaba en una situación difícil, estaba solo, y debido a la soledad y debido a los problemas que él estaba viviendo por la persecución del rey Acab y su esposa en aquel tiempo, él se había metido en una cueva. Y mientras estaba allí, él en ese tiempo de turbación, en ese tiempo de soledad, mientras él estaba en la cueva, él buscaba la presencia de Dios en esos momentos. Y dice la Biblia que pasó un tornado, pero Dios no estaba allí. Pasó el fuego, pero Dios no estaba allí. Pero en un momento pasó un silbo apacible, como quizás una brisa pequeña y suave, y allí Dios estaba. Amados hermanos en Cristo,
si nuestro corazón está turbado, si nuestra mente está inundada de tantas cosas que estamos viviendo ahora mismo, y no hay una pasibilidad y una tranquilidad en nuestro corazón, va a ser difícil mirar en estos momentos la presencia de Dios. O que en esta tarde podamos decirle al Señor: Señor, reconozco que en todos estos días no ha habido tranquilidad en mi corazón. No he podido ni dormir quizá. No he podido dejar de pensar en toda esta situación. Dame ese corazón que dice el proverbista, apacible. Apacible. Un corazón apacible. Porque ese corazón apacible dará vida a la carne. Pero hay un segundo corazón que encontramos en Proverbio y lo vamos a ver siempre en el capítulo 14. Mire qué interesante, ahí mismo está. Proverbios, el capítulo 14 y el versículo 33, unos versículos más abajo. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 33. Vamos a ver el segundo corazón que encontramos allí. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Lo volvemos a leer. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Y el segundo corazón lo he titulado el corazón del prudente, o el corazón prudente. Ya hemos visto el corazón apacible, número 1, pero tenemos número 2, el corazón prudente. La prudencia, quizás es una palabra que ha estado rondando más que todo en estos días. Y tantas personas imprudentes, tantas personas necias y tantas personas tratando de sobrepasar los límites de, por ejemplo, de la autoridad. Pero es en este momento en el cual debemos tener en nuestro corazón la mayor de las prudencias. Y por eso nos dice el proverbista, en el corazón del prudente. Es prudente porque en él reposa. Allí está en el fondo la sabiduría. Y no la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría que viene de Dios. Entonces, amados hermanos, que cada uno podamos también decirle al Señor, dame, oh Señor, un corazón prudente. Vendrán diferentes formas de querer caer en imprudencias, pero que en estos momentos una de las cosas que más resuene en nuestro corazón, como digo, estamos mirando el corazón como el asiento de las emociones, pero también el asiento del intelecto y de la voluntad. Entonces, que cada uno podamos tener la prudencia. Hemos visto el corazón apacible, esa tranquilidad que debe haber, pero también debe haber un corazón prudente. Y prudente porque hay sabiduría en él. Pero también en Proverbios encontramos otro corazón, y este lo vamos a buscar en el capítulo 15. Ahí mismo está, capítulo 15 de Proverbios y el versículo 13. Y quizás hay algunos hermanos y amigos que sepan hasta de memoria este versículo, que es muy hermoso, por cierto, y lo vamos a leer, capítulo 15 y el versículo 13 de Proverbios. Nos dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Apegada a esta cita, quiero leerle en el Proverbio 17 también, Proverbios 17, 22, nos dice algo más interesante aún sobre el corazón alegre. Proverbios capítulo 17 y el versículo 22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio
mas el espíritu triste seca los huesos. Bueno, aquí hay muchas cosas que pudiéramos decir acerca del corazón alegre. Ya hemos visto, para aquellos hermanos que recién se conectan, estamos mirando 4 corazones que encontramos en Proverbios, y hemos visto el primero, el corazón apacible, hemos visto el corazón prudente, pero ahora vamos a mirar el tercero, y es el corazón alegre. El corazón alegre. Este corazón alegre, como estamos mirando el corazón como el asiento de las emociones y como el asiento del intelecto y de la voluntad, tiene que ver con un gozo, con una alegría en lo más profundo de nuestro ser. Algunos pudieran pensar que tiene que ver únicamente con sonreír. Bueno, dice el proverbista que hermosea el rostro, es parte de ello, pero tiene que ver con un gozo, que viene de lo profundo y de lo más profundo de nuestro ser. Hay algunas personas que no entienden cómo en estos momentos tan difíciles un creyente puede estar alegre. ¿Cómo puede ser que un creyente en medio de la adversidad pueda tener gozo? Bueno, eso sucede porque la paz de Dios gobierna en nuestro corazón. Eso sucede porque Dios ha puesto su Espíritu Santo en nuestro ser. Eso sucede porque ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Eso sucede porque Dios está al control de todas las cosas. Entonces, ¿qué podrá preocuparnos en este sentido? Es entonces necesario mirar lo que nos dice el proverbista, el corazón alegre. Oh, hermanos, ya teniendo un corazón apacible, pero también teniendo un corazón prudente, pero también que se pueda ver en cada uno de nosotros un corazón alegre. Quizá para algunos no constituya tanta alegría los momentos que estamos viviendo, pero en medio de toda esta situación hay un gozo que debe inundar nuestro ser. ¿Sabe? Estos versículos que hemos leído tienen un contraste, y es interesante lo que termina diciéndonos el versículo. Dice que cuando hay un corazón doloroso, aquí encontramos otro corazón, cuando hay un corazón doloroso, dice que este va a tener un abatimiento de espíritu. Si no hay un corazón alegre, si no hay alegría en nuestro ser. Y yo hablaba con mi esposa un día de esto, y decía, bueno, es de sonreír en estos momentos, es de disfrutar este tiempo que tenemos para estar en casa, para estar juntos aquí, tal vez no viendo a los hermanos, tal vez no viendo a los vecinos, pero disfrutar de lo que ahora estamos viviendo, de lo que ahora tenemos. Eso constituye también una alegría del corazón. Pero ¿qué pasaría si en nuestro corazón no hubiera alegría? Esto va a abatir al Espíritu, no al Espíritu Santo, sino al Espíritu. Esos ánimos van a estar decaídos, esos ánimos no van a querer continuar hacia adelante y nos van a llevar al contraste del versículo que hemos leído en el capítulo 17, versículo 22, que dice: mas el espíritu triste seca los huesos. Aún puede llegar a ese extremo, un corazón triste, de secar los huesos. Puede haber un desánimo terrible. Yo animo a aquellos hermanos y amigos que me pueden ver, o que haya en nosotros un corazón alegre, un gozo enorme llenando nuestro ser. Pero quiero que miremos el último, y este está allí mismo en el capítulo 15, todos están bien cerca. Capítulo 15 y el versículo 14. Nos dice: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Lo volvemos a leer.
Dice así la palabra de Dios: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Y el último corazón que yo estaba notando aquí es el corazón entendido. Y bueno, yo pudiera preguntar en esta tarde, ¿qué estás haciendo en casa en estos días? Tal vez algunos ayudando con las tareas de los niños, quizá otros pegados a un teléfono, otros mirando la televisión y las noticias, películas, qué sé yo. Pero qué interesante es tener un corazón entendido. Porque este corazón entendido tiene un hambre y tiene una sed por buscar algo que es invaluable, y es la sabiduría. Y yo quiero animar a mis amados hermanos a poder tener y gozar de este tiempo para buscar la sabiduría. Dice Proverbios: y buscarla como a la plata, buscarla y amarla. Estos momentos son preciosos para poder pasar el mayor de los tiempos en su palabra, en la búsqueda de la sabiduría. ¿Sabe? Mira el contraste del versículo. Dice que mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Y no quiero entrar en detalles, pero quizás en este tiempo que tenemos para estar en casa, de cuántas cosas nos estamos alimentando, aparte de los alimentos y quizás del sobrepeso que cada uno podrá tener después de estos días. Pero qué interesante poder no alimentar la vida y el alma de necedades, sino alimentar nuestro ser de la palabra de nuestro Dios, de poder buscar, tener en nuestro ser un corazón que busque el entendimiento. Y mire qué interesante, hay una palabra que denota aquí un deseo ardiente, y es la palabra busca. Hermanos amados, yo puedo tener en mi escritorio 5 Biblias de las mejores en estudios. Yo puedo tener los mejores libros que haya adquirido en una librería. Yo puedo tener los mejores programas bíblicos en mi tableta, en mi computadora. Yo puedo tener a mi lado contactos de hermanos muy sabios. Pero debo ir a buscar. Debo apartar un tiempo para buscar la sabiduría. No la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que Dios da a través de su palabra. Y por eso hemos notado aquí que el corazón entendido tiene una hambre, tiene una sed por buscar de la sabiduría. Y oh, que al final de estos días de tribulación, al final de estos días de encierro, cada uno de nosotros pudiéramos evaluar y decir cuánto hemos aprendido todo este tiempo que hemos pasado a solas con el Señor. El apóstol Pablo, siendo Saulo, primero él se convirtió al Señor. Luego, después que él se convirtió al Señor, él llegó a Ananías, puso las manos sobre él, luego llevaron y le bautizaron. Luego pasó unos días con los hermanos, trataba de relacionarse con ellos. Pero luego el apóstol Pablo pasó un momento a solas en el desierto. Y no dudamos, hermanos, que en este tiempo él pasó en busca de la sabiduría. O que en este tiempo podamos tener un corazón entendido y priorizar los momentos en los cuales debemos buscar la sabiduría. Y la palabra de Dios es tan clara y nos dice: porque los necios se alimentan de las cosas que son necias. Y haciendo un resumen de lo que hemos visto en esta tarde, hemos hablado tal vez de una forma un poco breve del corazón. Hemos mirado que Jeremías dice que el corazón
es engañoso más que todas las cosas. Y él hace la pregunta y él dice, ¿quién lo conocerá? Pero hay un eco que suena en el siguiente versículo y dice, yo Jehová, que pruebo los corazones. Y él es el único. Pero luego el proverbista nos aconseja y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y pensando en eso, David escribió allá en el Salmo 51, versículo 10, él dice, dame, oh Dios, un nuevo corazón. Renueva en mí algo diferente para yo poder ser útil a ti. Y es como hemos visto ahora, los 4 corazones que nos habla el proverbista, Salomón. El primero está en Proverbios capítulo 14, versículo 30, un corazón apacible, que tiene que ver con la tranquilidad, que tiene que ver con la paz que pueda sentir nuestro corazón. Pero hemos visto también el corazón prudente en el capítulo 14, versículo 33, que tiene que ver con la prudencia en medio de tantas imprudencias que otros pueden cometer, pero que mi corazón sea prudente aún para tomar decisiones, aún para hacer acciones. Pero también hemos visto el corazón, número 3, el corazón alegre. Sí, el corazón alegre. Y este hermosea el rostro, y este evita de que el espíritu se abata, y este evita, como lo hemos visto en el capítulo 17, evita de que aún los huesos se sequen. Pero por último, hemos visto también el corazón entendido. Pero no se queda hasta allí. El corazón entendido busca la sabiduría, porque los necios de corazón solo se alimentan de las necedades. Hemos visto el corazón como el asiento de las emociones, pero también como el asiento del intelecto y de la voluntad del hombre. Oh, que estas reflexiones puedan ser de mucha ayuda a nuestras vidas, y quizás un día de estos podamos seguir meditando en la palabra de Dios, en sus verdades, en cosas que nos alientan para seguir adelante. Sigamos adelante, amados hermanos, y gracias por estos minutos de su atención, esperando que estas verdades de la Escritura que hemos compartido sean para nuestro provecho y puedan ser útiles de aquí en adelante y en todo lo que nos espera. Y que el Señor bendiga a cada uno en esta tarde.